buenas tardes. Mucho les vamos a agradecer apagar sus celulares o bajar el volumen de los mismos, por favor. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, con motivo de la presentación del libro La Independencia y la Revolución Mexicanas en plumas extranjeras del doctor José Iturriaga. Antes el doctor Alejandro Carrillo Castro les va a hacer un anuncio. Sí, quisiera primero que nada agradecerles una vez más la presencia de todas y todos ustedes en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, en donde muchos de ustedes nos han hecho el favor desde hace poco más de un año y medio de asistir a la presentación cada 15 días de la serie Charlas de Café Con, que coordinó precisamente nuestro querido Pepe Iturriaga, y que nos permitió a lo largo de casi un año y medio presentar ante ustedes cada uno de estos volúmenes con comentaristas de primer nivel que fueron seleccionados por los propios autores. En aquella ocasión fue una primicia la presentación precisamente de la serie coordinada por don José Iturriaga. Y hoy tenemos otra primicia también aquí en la biblioteca y en la fundación. Como muchas y muchos de ustedes de pronto nos decían: ay, me hubiera encantado haber podido ir, pero fíjate que tuve tal compromiso, o no pude, o me enfermé de gripe, o cualquiera de las cosas que suelen ocurrir en esta ciudad, o estaba yo a punto de llegar pero no supe dónde estacionarme, y todas estas cosas que suelen ocurrirnos. Afortunadamente ya el desarrollo de la tecnología nos va a permitir a partir de hoy que quienes no puedan venir físicamente, no puedan asistir a la biblioteca, pueden prender su computadora y en la página de la fundación van a poder ver en vivo, quienes quieran, lo que ocurre aquí. Pero quienes tampoco puedan verlo en vivo porque están ocupados, también se va a quedar ya grabado y lo van a poder ver a la hora que quieran, como las repeticiones de los juegos de fútbol. Así es que nos da mucho gusto que también sea con Pepe Iturriaga, con quien la Fundación Miguel Alemán y la Biblioteca Mexicana de la misma inicia esta posibilidad de que quienes no nos puedan acompañar, insisto, físicamente a estas reuniones, a estas tertulias, a estas presentaciones de cada 15 días, lo puedan hacer desde su oficina, desde sus casas, desde donde quieran, y si no tienen la posibilidad de hacerlo en vivo y en directo, lo pueden hacer en el momento en que ustedes lo consideren más adecuado. Dicho lo anterior, le regreso la palabra a don Alejandro Ávila. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Acompañan en el presidium al doctor Iturriaga la primera actriz Pilar Pellicer, don Ricardo Pérez Monfort, don Vicente Quirarte, el doctor Alejandro Carrillo Castro y don Alejandro de Antuñano Maurer. La actriz Pilar Pellicer inicia su carrera artística como bailarina de danza contemporánea en el IMBA y estudia actuación con algunos de los mejores maestros en México, como Seki Sano, Dimitri Sarras y Ludwig Margules. Fue becaria del IFAL para perfeccionarse en artes escénicas en París. Con casi 50 años de carrera, Pilar Pellicer ha destacado tanto en cine y teatro como en televisión. Participó en 2 películas de Luis Buñuel, Nazarín y Los Ambiciosos, al lado de Gerard Philippe. Su primer papel protagónico es en Pedro Páramo y le siguen Tajimara de Juan José Gurrola, Los Bandidos de Miguel Zacarías, ¿Por qué nací mujer de Rogelio González?, La Choca del Indio Fernández, Las Poquianchis de Felipe Casals, Cadena Perpetua de Arturo Ripstein, 3 mujeres en la hoguera de Abel Salazar, Playa Azul de Alfredo Josjovics, y en 1996 debuta como directora de cine con el cortometraje titulado ¿Qué hora es?, basado en un cuento de Elena Garro, en el cual también actúa. En teatro ha actuado en La muerte de Dantón, en el Palacio de Bellas Artes, Las Troyanas de Eurípides, Un frágil equilibrio, Acapulco los lunes, de Emilio Carballido, Un día en la vida de Joe Egg, Los hijos de Sánchez de Oscar Lewis, adaptación de Vicente Leñero, Pedro Páramo de Juan Rulfo, adaptación de Nancy Cárdenas, Los pequeños zorros, El león en invierno, Los caracoles amorosos, Las criadas, Los monólogos de la vagina y Hora de junio, basada en la obra de Carlos Pellicer, actualmente en gira por la República. Su participación en televisión ha sido en las telenovelas El carruaje, La tormenta, La Constitución,
Pacto de amor, Muchachitas, Huracán, Sin pecado concebido, La madrastra, El camino secreto, El juramento y 4 Evas para un Adán. Pilar Pellicer ha sido premiada 2 veces con el Heraldo a la mejor actriz de cine, otra con el Calendario Azteca de Oro a la mejor actriz de televisión y con el Ariel y la Diosa de Plata a la mejor actriz de cine por la película La Choca. Asimismo, con la medalla Virginia Fábregas por su carrera artística y con los premios Canal Plus en Biarritz, Francia, y el premio Bravo por el cortometraje ¿Qué hora es? Doña Pilar Pellicer, solicitamos su lectura. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en la presentación del libro de mi querido amigo don Pepe Iturriaga. Manuel López Borricón, fraile español, 1811. Con vosotros hablo, inicuos hidalgos, perversos abasolos, detestables aldamas y demás pérfida comparsa, que como a leones rugientes y serpientes venenosas, habéis emponzoñado y devorado la principal parte de estas vastas regiones, haciendo triunfar vuestro furor sobre las suaves y dulces costumbres de la América. Ah, si mi débil voz puede llegar hasta la incertidumbre de vuestra morada, sabed que habéis engañado a los pueblos, derramando sobre ellos el espíritu de vuestra maldad, y que no habéis dejado a la posteridad otra memoria que monumentos lúgubres, provincias despobladas, campos despojados de su hermosura, ciudades vestidas de luto y familias enteras sepultadas entre sus ruinas. La Virgen de Guadalupe, cielos, aquí se sofoca mi voz, y la pluma se resiste al referirlo. A la sagrada imagen de Guadalupe, Hidalgo ha colocado en sus pérfidas banderas, la ha hecho servir por divisa de sus crueldades, y ha buscado en ella la impunidad de sus enormes delitos, confundiendo los nobles sentimientos de esta madre de piedad con los de aquella gran bestia a quien llama San Juan misterio de iniquidad, y madre de todas las torpezas y abominaciones de la tierra. Infelices de los pueblos que se dejaron seducir por sus errores. Don Ricardo Pérez Monfort, doctor en Historia por la UNAM, investigador titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma UNAM. Ha recibido en 2 ocasiones la beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico con estancias en la Universidad Libre de Berlín y en el Instituto Iberoamericano del Ministerio Prusiano de Cultura. Le han sido otorgadas la Cátedra Eulalio Ferrer 2009 en la Universidad de Cantabria en Santander, España, y la beca Edmundo O'Gorman de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Ha escrito 18 libros y más de 85 artículos científicos sobre historia y cultura de México y América Latina durante los siglos XIX y XX. Sus libros más recientes son Expresiones populares y estereotipos culturales en México, siglos XIX y XX, y Cotidianidades, imaginarios y contextos, ensayos de historia y cultura en México. Ha hecho estudios sobre cine y participado en diversas producciones de cine documental, entre las que destacan Siglo XX, La vida en México y 20 lustros de la historia de México. Su documental Voces de Chinantla recibió el premio al mejor documental en el Festival de la Memoria 2007 y mención honorífica en los premios nacionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia 2008, así como ha sido director de la revista Desacatos del CIESAS y de la revista de la Universidad de México, y desde 1984 es colaborador de radio. Señor Pérez Monfort. Bueno, me da mucho gusto estar aquí y un poco en honor a querido Pepe Iturriaga escribí estas breves cuartillas. No es la primera vez que me toca presentar un libro de Pepe Iturriaga, ni tampoco la primera vez en que me siento en una mesa con él para compartir uno de sus muchos logros y aficiones. Desde que lo conocí, en la entonces muy activa Dirección de Culturas Populares, tuve la impresión de que teníamos algunas claras diferencias, un tanto sutiles y poco relevantes, pero sobre todo muchos intereses en común. Desde las propias culturas populares y su enorme espectro de expresiones tangibles e intangibles, hasta la fascinación por la mirada del otro,
pasando por la música, la gastronomía, la literatura y en general el arte y la historia, Pepe llevaba ya bastante tiempo pisando terrenos semejantes en materia de vocación y aficiones intelectuales a lo que yo estaba descubriendo y lo sigo haciendo día con día. Por eso no me sorprendió entonces saber que el autor de algunos libros que ya admiraba cuando lo conocí, como su anecdotario de viajeros extranjeros en México, siglos XVI al XX, y su litografía y grabado en el México del siglo XIX, cuando lo conocí no me llamó la atención que él fuera un hombre con el cual sintiese yo tanta empatía. Esta sensación fue aumentando en la medida que fui leyendo otros trabajos suyos, como La cultura del antojito, Los mercados de México y su clásico El medio ambiente de México a través de los siglos, Crónicas extranjeras, publicado por la UNAM. Resultaba que Pepe se ocupaba de muchos temas que me han ido fascinando a lo largo de mis propias pesquisas históricas. Por lo tanto, era inevitable encontrármelo a cada rato. Ya que lo conocí, nos empezamos a frecuentar, lamentablemente con poca frecuencia, también supe que no solo compartíamos intereses académicos y culturales, sino también amistades y alguno que otro alumno. Aquí no quiero dejar de mencionar a mi muy entrañable amigo Armando Herrera Silva y a nuestro querido y crítico discípulo y colega Guillermo Knochenauer. Gracias a ellos he podido aprender muchas cosas más del propio Pepe al compartir con él conocimientos y experiencias. En cuanto a estas últimas, quisiera rescatar una que por lo insólita resultó por demás memorable. No hace mucho coincidimos en la presentación de unos libros del Instituto Jalisciense de Cultura en nuestro malogrado Museo de Culturas Populares. La chica que entonces encabezaba la Dirección de Culturas Populares, sin duda amiga cercana de las presidentas en turno del CONACULTA y de la propia Nación Mexicana, cuyos nombres omito por sana prudencia, se apropió de la misma actitud fanfarrona y despectiva hacia los invitados que ya era bien conocida en el régimen de Vicente Fox. Después de llegar tarde a la presentación y de decir 3 o 4 palabras insulsas, nos dijo la siguiente frase, y aquí seguro Pepe se acuerda. Yo, como dijo nuestro presidente, como y me voy. Y sin comer, agarró sus tiliches y se fue, dejándonos en la presentación de aquellos libros. Por cierto que aquella vez Pepe presentó de manera magistral y con una peculiar sabrosura un libro sobre la comida jalisciense que lamentablemente la susodicha funcionaria no pudo degustar. Pero además de muchas anécdotas como estas, lo que realmente honra mi relación con Pepe es que prácticamente el libro que publica es libro que me envía. Por ello, ya tengo una notable colección de sus volúmenes y de la cual me siento particularmente orgulloso. Y dicho y hecho, recién salido este libro que ahora se presenta, lo recibí de manos del propio autor. Así que con mucho gusto procedo a comentarlo muy brevemente. El libro La Independencia y la Revolución Mexicanas en plumas extranjeras, 150 escritores de 26 países, siglos XIX y XX, es una magnífica colección de textos, la mayoría bastante breves, de autores que desde su propia condición de forasteros, estudiosos, literatos, diplomáticos, espías, viajeros, historiadores o científicos sociales, dedicaron algún momento de sus vidas a describir, rememorar o reflexionar en torno de México. Agrupados en 2 amplias épocas determinadas por sendas transformaciones radicales de la realidad socioeconómica y política de nuestro país, a saber, la independencia y la revolución, este catálogo de escritores es una amplia muestra de retratos, preocupaciones, explicaciones y hasta aberraciones llevadas a cabo por quienes estuvieron y han estado en contacto con México por múltiples razones, desde una mirada que implica una separación puntual, la mirada del extranjero. Hace poco, el propio Pepe Iturriaga respondió a la pregunta de por qué estudiar a los extranjeros de la siguiente manera. Lo cito textualmente. Los extranjeros ven cosas que no ven los habitantes nacidos en un territorio. Eso ocurre en México y en cualquier parte del mundo. El que llega de afuera ve lo que los oriundos del lugar no perciben ya por cotidiano, porque se han convertido en algo tan común que ya no merece su atención. Pero además hay de extranjería a extranjería. No es lo mismo un comerciante alemán a un patriota cubano, ni un historiador hispano-francés a un naturalista checo. Desde luego que cada uno de estos autores responde a sus momentos, sus intereses, sus condiciones socioculturales y desde luego a su perspectiva de origen. El compilador antecede una breve semblanza de cada uno de los autores a la hora de presentar su respectivo escrito.
Y al mostrar esta enorme cantidad de miradas, independientemente de si se trata de la independencia o de la revolución, lo que aparece ante el lector es un espectro fascinante de hechos, opiniones, anécdotas e interpretaciones. Van desde las más banales y anodinas y panegíricos hasta los más crueles, violentos y brutales. Desde luego que las asociaciones libres y los juicios fáciles aparecen con gran frecuencia como el lugar común contemporáneo de identificar a Mon ami Emiliano Zapata con la serpiente emplumada que el novelista francés Alain Gerber plantea de manera por demás lírica, y hasta la sentencia de que en Guadalajara, cito, sus habitantes tienen fama de belicosos como cuando de política se trata, como lo enuncia el marino inglés R.W.H. Hardy. Pero lo que hace que, a mi juicio, este libro tenga una riqueza inusitada es precisamente el contraste entre los testimonios y escritos sobre este par de épocas turbulentas, compilados más con criterios de diversidad que de semejanza. Así, la voz de un cineasta ruso como Sergei Eisenstein se confronta con la de un historiador italiano como Francesco Ricciu a la hora de entrar a revisar la Revolución Mexicana, o el manifiesto de un sacerdote español como de Manuel de Bárcena choca con los mensajes del diplomático y espía norteamericano Joel Robert Poinsett al tratar asuntos relativos a los móviles y resultados de la lucha independentista. Un reclamito que le tengo a Pepe, ya que hace una revisión tan grande, él mismo dice, no están todos los que son, ni todos los que deben estar, esto también es cierto, pero aquí buscando entre los textos que nos presenta, me hubiera encantado, y esta es un poco una desviación personal, desde luego, es leer algo que Carlos Marx escribió sobre México, precisamente sobre su independencia. Y el propio Marx estableció en The New York Daily Tribune, en un texto de septiembre de 1847, que realmente México no debería de preocuparse por la independencia, que debía de pegarse a los Estados Unidos y de esa manera se van a resolver todos sus problemas, ¿no? Bueno, eso lo extrañé mucho, ese texto, la verdad, Pepe, te lo voy a pasar para que, ¿no? De esta manera, Pepe Iturriaga nos pone de manera amable, contrastante y poco condescendiente frente a una de las materias primas del historiador, que es nada menos que la interpretación de los acontecimientos por quienes los vivieron, los recordaron o sencillamente reflexionaron en torno suyo. Este libro, pues, no solo invita a una lectura cuidadosa, que bien puede ser salteada y anárquica por su condición de especie de cajón desastre, o también puede ser una lectura lineal y de seguimiento paulatino por su meticuloso articulado temático y cronológico. Es muy agradable esta lectura porque de repente uno se le ocurre, ¡ay! Y seguramente no incluyó, y claro que lo incluyó, ¿no? Bueno, por eso le hice chascarrillo anterior, ¿no? Bueno, en esta era, voy a concluir, en esta era de enciclopedias cibernéticas y amplios procesos de democratización de acceso a la información, uno se pregunta finalmente sobre por qué hacer un libro como este. Además de los fines conmemorativos que bien se explican en las páginas de la presentación como puntos de encuentro entre generaciones y la identificación de las raíces comunes que se convierten precisamente en identidad, una compilación de textos extranjeros sobre la independencia y la Revolución Mexicana corre el riesgo de convertirse en un manual de estantería, en un objeto tal vez sustituible por un buscador de Internet. Sin embargo, esta reunión de autores, realizada puntualmente por Pepe Iturriaga, también responde a la satisfacción de un hábito de bibliófilos, el de lograr un acopio de referencias en un objeto precioso como lo siguen siendo los libros. Un objeto que responde a la muy humana sensación de tener en las manos, con toda su carga sensual y táctil, el tesoro impreso y compacto de un volumen al que podemos volver una y otra vez sin importar si hay corriente eléctrica o conexión a una página web. En otras palabras, la compilación de Pepe es pues un gran paliativo a la sana adicción que todavía padecemos muchos, la de tocar con las manos, abrir las páginas y posar la vista sobre la línea escrita para gozar el inmenso placer de leer,
que lamentablemente nuestras autoridades parecen querer abandonar. Quién sabe si porque temen mucho lo placentero y lo gozoso, o si porque ya la letra escrita carece de importancia para ellos. Gracias, Pepe, pues, por corroborar con tu libro aquella frase que retomo de una pieza de la cultura popular latinoamericana, haciéndole un pequeñísimo cambio. Leer es un placer genial, sensual, vital. Muchas gracias. Efectivamente, leer es un placer sensual. ¿Verdad que sí? Y te felicito porque está precioso lo que escribiste. Bueno, pues ahora voy a leer un pedazo, ¿no? ¿Cómo se dice? Un trocito de Vicente Rocafuerte, político ecuatoriano, 1821, posteriormente presidente de Ecuador. Iturbide se declaró acérrimo enemigo de la causa de la América, calculó que en las filas españolas sería más fácil adquirir empleos, obtener mandos y satisfacer su pueril ambición que seguir el noble grito de libertad y ayudando a Hidalgo y a los verdaderos patriotas a sacudir el ominoso yugo de la tiranía española. Se constituyó en el vil satélite del despotismo virreinal y acreditó su celo persiguiendo atrozmente a los beneméritos de la América, a los dignos héroes de la independencia que los miserables déspotas de aquel tiempo llamaron insurgentes. Iturbide es un hombre connaturalizado con el crimen, con la hipocresía, con la bajeza, con la maldad y con la intriga. Podrá repentinamente haberse convertido de cruel en piadoso, de tirano en filantrópico, de sanguinario en humano, de ambicioso en liberal, de codicioso en desinteresado, de entusiasta defensor de la tiranía española, el enemigo de la dominación y finalmente de enemigo acérrimo de la libertad de su patria, en su más decidido protector. ¿Quién pudo hacer tan imposible metamorfosis? ¿Puede este vil charlatán llamarse el autor de la independencia, cuando por 10 años ha sido su mayor enemigo, atajando su noble curso con sus asesinatos del Viernes Santo, los robos del Bajío y su criminal adhesión al servilismo y a la Inquisición? ¿Qué creen ustedes? Muchas gracias, doña Pilar. Don Vicente Quirarte, Ciudad de México, 1954, es doctor en Literatura Mexicana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesor, así como investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la misma institución. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua e integrante del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Su obra poética ha sido publicada tanto en México como en otros países. En España, como A veces la vida y Nombres sin aire. En Colombia, Cicatrices de varias geografías, Enseres para sobrevivir en la ciudad, El cuaderno de Aníbal Egea, y en Canadá, Sarabanda aux chiens jeunesse. Su poesía reunida apareció el año 2000 bajo el título Razones del Samurái. Su labor ensayística ha transitado por diferentes direcciones: estudios de poesía mexicana, como Peces del aire altísimo e Invitación a Gilberto Owen, la relación entre historia y literatura en Vergüenza de los héroes, la literatura fantástica en títulos como Sintaxis del vampiro y del monstruo considerado como una de las bellas artes, la anatomía de la urbe en Enseres para sobrevivir en la ciudad y Elogio de la calle, el análisis de la literatura de viajes escrita por mexicanos en las obras Jerusalén a la vista, Tres viajeros mexicanos a Tierra Santa y Republicanos en otro imperio, Viajeros mexicanos a Nueva York. Como dramaturgo ha escrito y han sido llevadas a escena El fantasma del Hotel Alsace, Los últimos días de Oscar Wilde, Retrato de la joven monstruo y Hay mucho de Penélope en Ulises. Ha recibido el Premio Nacional de Ensayo Literario, el Premio Javier Villaurrutia, el Premio de Dramaturgia Sergio Magaña y la distinción Universidad Nacional. Señor Quirarte, tiene la palabra. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, José, por esta invitación. Gracias a la Fundación Miguel Alemán por su hospitalidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, espigar, en su primera acepción, significa coger las espigas que los segadores han dejado de segar o las que han quedado en el rastrojo. En su segunda acepción, significa tomar uno o más libros, rebuscando acá y allá ciertos datos que a uno le conviene aprovechar. Creo que esta segunda acepción es la que más usualmente utilizamos cuando nos queremos referir precisamente a ese arte de buscar en los libros estos datos aparentemente olvidados. José Iturriaga cumple con creces este trabajo, pero esta segunda acepción él la convierte en este arte mayor, porque al recoger las espigas que los segadores no han tomado en cuenta, precisamente descubre ese dato olvidado, precioso y preciso, que él se encarga de entregarnos como una más de sus obras, que fundamentalmente consisten en herramientas imprescindibles y en, como ya lo dijo mi querido Ricardo Pérez Monfort, en naves para la navegación gratuita, para la lectura hedonista. Quiero decirles que yo comencé a leer este libro sentado y sin un lápiz al lado, pero inmediatamente necesité tanto un lápiz, un cuaderno y algo con que subrayar, porque era un libro que a cada momento tenía datos, sorpresas. Evidentemente hay textos que yo ya conocía, pero por fortuna la mayor parte de ellos son sorpresas, tanto por el descubrimiento, el hallazgo y la manera en que José Iturriaga los va acomodando. Hay una técnica de collage muy particular de él, que ya habíamos visto en el citado libro anecdotario de viajeros extranjeros en México, que consiste no solo en hacer una introducción al autor, sino en ir intercalando sus juicios siempre apasionados, siempre precisos. No siempre cuando somos apasionados somos precisos, eso hay que decirlo también. Una de las virtudes de José Iturriaga es que se apasiona, y en este libro pues una de sus pasiones que se notan siempre es su pasión anti-yanqui, ¿no? A cada rato sale. Y por supuesto su gran sentido patriótico. En ese sentido, así como Ricardo le hacía notar una ausencia, yo quiero decirle a José que no estoy de acuerdo con su juicio sobre Jack London cuando dice que en este libro llamado México Intervenido, o que así lo tradujo Elisa Ramírez Castañeda, ¿verdad?, en la edición que hizo Francisco Toledo, México Intervenido, dice José que London fue o al menos se muestra en este texto sobre México tomado por las tropas americanas, un odioso escritor reaccionario, intervencionista y profundamente antimexicano. Claro, para tu consuelo, querido José, recuerda que le dio disentería cuando estuvo en México, ¿no?, a Jack London. Sí, son textos realmente desconcertantes en un hombre tan preocupado por las cuestiones sociales como era London, un hombre de izquierda, pero también hay que pensar que venía muy bien pagado, ¿no? La revista Colliers le dio una fortuna por cubrir la intervención americana, pero también creo que en descargo suyo hay que decir que London escribió un bellísimo cuento llamado El Mexicano, donde un muchacho de nombre Felipe boxea para juntar dinero y conseguir armas en contra del gobierno usurpador de Huerta. Bueno, pero uno de los nombres que me vino a la mente desde la primera lectura fue el de Marcel Schaub. Marcel Schaub y su libro Vidas Imaginarias, porque en el índice, con gran sutileza, pero también con gran puntería, el autor nos pone los nombres de los autores de los textos, pero también su condición: periodista español, fraile español, insurgente estadounidense, cirujano español, espía estadounidense.
de nuestro emperador dice nada más que es un archiduque austriaco, ¿eh? No dice que es nuestro emperador, pero sí nuestro emperador, como le decían nuestros queridos, nuestro ingenio popular, y como también le decían en Francia, porque se dice igual, ¿verdad? L'empereur. Entonces le quedaba en las dos lenguas. Juárez indito, Juárez güerito, todo igualito, como decía el ingenio popular. Hay realmente joyas en este libro, y quiero compartir con ustedes un texto de una página, pero que ilustra muy bien esta idea que he compartido de Marcel Schwab. Hay vidas tan extraordinarias en este libro que parecieran inventadas. Alguien con cierta mala intención, pero también como una alabanza a don Miguel León Portilla, dice que, primero eran 13, ahora ya son más de 13 poetas del mundo azteca, es su mejor libro de ficción porque los poetas ni existieron y él inventó todos los poemas. Bueno, si lo hubiera hecho, sería un maravilloso libro, si así hubiera sucedido. Y de pronto da la impresión, porque no es cierto, es cierto que todos son textos históricos, pero por la manera en que José arma su libro, parecería que estas vidas son inventadas, son precisamente, yo no sé, y sin embargo uno dice, esto está inventado, pero al final está la irreprochable bibliografía que generosamente nos da el autor para que busquemos el resto de la información que nos da. Déjenme buscar un personaje particular, un militar polaco, Gustavus Bontemski, que el texto es breve, pero me parece muy ilustrativo. Voy a leer tanto lo que dice José como lo que señala, o si la maestra Pilar Pellicer me ayuda a leer el texto. Sí, entonces está en la página 122. Si gusta yo leo la introducción escrita por José, y si usted nos hace el honor de leer lo que dice después el autor. Gustavus Bontemski, militar polaco, Mitla, fíjense qué surrealista, un libro llamado Mitla. Gustavus Ferdinand Bontemski nació en 1828 en Polonia. Miembro de una familia en la que predominó el oficio militar, estuvo en Nicaragua, empleado por el Servicio de Inteligencia de la Gran Bretaña, y realizó 2 viajes a México. El segundo, que generó el libro llamado Mitla, de 1853 a 1855. Músico y dibujante, murió trágicamente en 1868 a manos de unos indígenas de Nueva Zelanda, cuando era mayor del ejército británico a los 40 años de edad. Esto parece un cuento de Álvaro Mutis. El título en cuestión refleja cómo cautivó esa ciudad prehispánica al viajero, aunque este libro en realidad se desarrolla en lo que hoy son 13 entidades federativas de México. En esta cita lo tenemos en un teatro de la capital del país en plena dictadura de Santana. Bueno, después de la comedia vino la apoteosis de Iturbide. Una farsa, según creímos nosotros en un principio, hasta que después pudimos percatarnos por el silencio y la seriedad del público de que se trataba de algo muy diferente. Debemos recordar que esto ocurría durante el mandato de Santana, cuando soñaba con acercar su gobierno a una era de esplendor imperial. El ejemplo del presidente de Francia, aunado a los deseos y consejos de los extremistas más destacados de su partido, le hacían creer que existía la posibilidad de realizar sus sueños. La mente del público era gradualmente preparada con panfletos, periódicos serviles y exposiciones, los cuales apuntaban hacia una corona imperial que empezaba a vislumbrarse en el horizonte mexicano, la apoteosis de Iturbide. Formaba parte de este sistema. Es bien sabido que Iturbide fue fusilado por detentar esas ambiciones y que Santana apenas pudo escapar de correr la misma suerte por tener las mismas ideas algún tiempo después. Muchas gracias. Dicen Maurice Blanchot y Emmanuel Levinas que el otro es un extraño extranjero, porque no es posible, porque no es a partir de la semejanza como es verdaderamente aprehensible la alteridad,
sino a través de la diferencia, la extrañeza. En este libro vamos a encontrar precisamente la mirada del otro, y no siempre es agradable, por supuesto. Hay miradas, hay temas que nosotros podemos decir como mexicanos, decirlos en familia, pero que no toleramos que lo diga un extranjero. Recordarás, por ejemplo, Pepe, cuando la condesa von Kolonitz habla de la familiaridad excesiva de los mexicanos que abrazan a Carlota, que dicen vamos a salir a las 3, salen a las 6, que las comidas se prolongan, en fin, todo eso que en la mirada del otro siempre es la piedra en el zapato, pero ahí está también la precisión y el afortunado carácter sintético que logran los viajeros extranjeros. A veces pueden ser hiperbólicos sus juicios, a veces pueden pecar de injustos, pero creo que lo que más llama la atención es el absoluto convencimiento con el cual nuestros personajes miran lo que les toca experimentar en el viaje. Por ejemplo, los testimonios sobre Guadalupe Victoria de Madame Calderón de la Barca, que es uno de los más precisos sobre el primer presidente de México, los juicios sobre Iturbide. Es muy interesante esto que la primera actriz Pilar Pellicer leyó de Vicente Rocafuerte, porque uno puede también aplicarlo eso a Hidalgo, ¿eh? Muchas de las cosas que le decían a Iturbide, las aplicamos a Hidalgo como lo consideraban un monstruo de maldad y de vicio, o muchos de el edicto de excomunión de Abad y Queipo, y frases tan fuertes como las de Poinsett cuando dice: en una sociedad que no se distingue por su estricta moral, él se destacó por su inmoralidad. Se refiere, por supuesto, a Iturbide. Son frases dolorosas que desgraciadamente siguen llegando hasta nuestros tiempos actuales y que nos hacen entender la necesidad de leer en la historia lo que hemos sido. Piensen en un libro como La historia de México de Zamacois, español, conservador. Sin embargo, en ese libro vamos a encontrar algunos fragmentos de la historia mexicana que no aparecen en ningún otro autor. Por ejemplo, la entrada de Maximiliano y Carlota en México. Tal vez no hay ningún historiador, con excepción de otro español, que es Anselmo de la Portilla, que nos dé una idea tan completa y tan vívida, porque estuvo en la calle viendo cómo entraba Maximiliano y Carlota, de lo que pasó. Hay otras muchas joyas, pero vale la pena destacar algunas de ellas. Sobre todo, una presentación de un libro constituye una invitación al viaje. Por ejemplo, este libro de Joseph Miuchat, Diario de un soldado. ¿Dónde conseguiste esto, José? Realmente es un... Y cuando dije hay que publicarlo, vi tu bibliografía, ya está publicado, ¿no? Por Miguel Ángel Porrúa, que eso está muy bien. Otros personajes, por ejemplo, autores que uno conoce pero que de pronto se le olvida, ¿no? Como Domenech, cuando ese juicio doloroso y lapidario de México, que también, pues, desgraciadamente se puede aplicar a lo que estamos viviendo, cuando dice: el Partido Liberal, no teniendo nada que perder y sí mucho que ganar, con las revoluciones ha hecho cuanto ha podido. Desde 1821 se cuentan 240 revoluciones. La causa consiste en la costumbre adoptada desde la independencia por una turba de gente de vivir a expensas del tesoro y no buscar los medios de subsistir sino en los puestos públicos. Una verdad que desgraciadamente nos sigue alcanzando. También algo que hay que destacar, que ya lo señaló mi admirado Ricardo Pérez Monfort, es la factura de libros. Siempre, doctor Antuñano, los libros de la Fundación son realmente obras espléndidas, la tipografía, el papel, y hay que destacar también que las imágenes que lo acompañan, casi todas han sido tomadas del acervo de esta biblioteca, lo cual también habla de la riqueza de este acervo. Bueno, otro de los autores que quiero compartir con ustedes, bueno, Juan Vicente Gómez, por ejemplo, es curioso cómo es un autor muy tomado en cuenta por los extranjeros más que por los propios mexicanos, ¿verdad? Por todas
sus excesos, pero quería yo llegar a este novelista que también es un ejemplo muy claro de autores que no necesariamente son de primera, ¿no? Y tú lo dices, Pepe, en tu libro, hay autores que no necesariamente juzgamos por su calidad literaria, sino porque nos dan un fragmento curioso. Por ejemplo, Clifford Irving, novelista estadounidense, que yo no tenía idea de. Una pregunta que yo te dejo, por favor, es ¿dónde consigues estos libros, querido amigo? Clifford Irving. Clifford Irving, estadounidense, escribió en 1982 una novela de dudosa calidad literaria, Tom Mix y Pancho Villa. Está basada en la presunta participación de ese cowboy como voluntario en la División del Norte, antes de hacerse famoso en Hollywood. En medio, hay otro americano también, Ambrose Bierce, que vino a México, desapareció, y es precisamente el tema de Gringo Viejo de Carlos Fuentes. En medio de un exceso de palabras altisonantes y de escenas sexuales, adobado infructuosamente con citas de Shakespeare, este libro hace una crónica de la campaña de Villa. Leamos estas citas acerca de varios personajes de nuestra revolución. En mayo de 1920, olfateando una revolución militar general contra la corrupción de su presidencia, Carranza se fugó a Veracruz con el Tesoro Nacional y los troqueles de la Casa de Moneda. Incluso se llevó las lámparas y adornos más valiosos de Palacio Nacional. Obregón, cuando estaba sentado en un café en las afueras de la Ciudad de México, fue muerto a tiros por un fanático religioso. Y así acabaron todos esos bastardos. Sí, pues es tremendo, ¿verdad? Pues si lo escribe un mexicano, pues eso no se vale, como también lo doloroso que nos resulta, pero también lo verdadero que dice Vicente Blasco Ibáñez en el militarismo mexicano. Bueno, mucho más podría decirse de este libro, pero yo los invito a que lo tengan y que lo lean como propone el doctor Pérez Monfort. Es un libro que puede leerse de manera cronológica para ver el desarrollo de estos viajeros que estuvieron entre nosotros, pero también puede leerse de manera salteada. Es un libro útil, es un libro deleitoso, es un libro necesario que ya lo incorporo de inmediato a mis obras de consulta, pero también de lectura hedonista y gratuita. Muchas gracias, José, por ofrecerlo. Carlo de Fornaro, periodista italiano, 1909. Héroe de 1000 batallas, de 1001 batallas. Príncipe de la paz, superhombre de Oaxaca, Cincinato de la Noria, Salvador y constructor del México moderno. Gran Lama de Chapultepec, General Porfirio Díaz, presidente inconstitucional de México, hoy emperador por derecho divino. Se acerca el día de ajustar cuentas. En ese día la historia juzgará su obra declarándola buena o mala, no con la ayuda de los agentes asalariados de la prensa, los intrigantes, los parásitos y los lacayos de ese hombre, no solo tomando en consideración las migas de ferrocarriles y telégrafos, los puertos de mar, los edificios públicos y los caminos asfaltados construidos en sus dominios, no por las batallas ganadas o perdidas, o de las múltiples condecoraciones aglomeradas en su orgulloso pecho, ni por el ejército y la armada que ha creado, ni por las milladas de concesiones que ha vendido a los extranjeros, ni por la ficticia prosperidad de México y la paz de los sepulcros. Será juzgado tomándose en cuenta todas las libertades que ha desgarrado, una tras otra, de un modo deliberado, los ideales políticos que ha pisoteado, sobre pretexto de una paz que solo ha sido provechosa para la mafia política que él ha creado. Será juzgado tomándose en cuenta la justicia que ha acogotado, encomendando su administración a títeres e hilotas que le pertenecen en propiedad.
los millares de individuos que ha arrojado a las mazmorras, para que allí se pudran, por los millares de individuos asesinados a sangre fría, sin previo proceso y ni siquiera acusación formal, como se mandan las reses al matadero. Muchas gracias, señora Pellicer. A continuación, el doctor Alejandro Carrillo Castro, quien actualmente es presidente del patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México y director general de Fundación Miguel Alemán. Doctor Carrillo. Muchas gracias. Bueno, normalmente no deberíamos de participar en un compromiso ni mi tocayo Alejandro de Antuñano ni un servidor en las presentaciones que se hacen aquí en la biblioteca, pero no me pude negar a la invitación tan generosa de Pepe a que fuera el tercer comentarista de su obra. Y por eso me es muy grato participar en la presentación de esta estupenda investigación de nuestro querido amigo José Iturriaga, que la Fundación Miguel Alemán acordó patrocinar como parte de la conmemoración del 200 aniversario del inicio de la independencia de México y los 100 años del inicio de la Revolución Mexicana. Como lo dice el licenciado Miguel Alemán Velasco en el prólogo del libro, en esta obra, como aquí se ha escuchado, aparecen las variadas opiniones y diversos puntos de vista, a veces muy encontrados, de 150 extranjeros de los siglos XIX y XX, provenientes de 26 países. El propio Pepe señala que la intención de su investigación no es encontrar escritos que sustituyan o descalifiquen los trabajos realizados por los estudiosos oriundos de nuestro país, sino de complementar sus puntos de vista. La lectura de este libro resulta no solo aleccionadora, sino muy grata, como ya se ha dicho aquí, sobre todo para los que no somos historiadores profesionales y difícilmente podríamos tener acceso a los documentos que utilizó Pepe Iturriaga para su elaboración. Don Vicente Quirarte, que si es historiador, dice que o le pregunta a Pepe de dónde sacaste todos estos textos. El libro contiene comentarios de quienes fueron testigos tanto de los prolegómenos como del inicio de la independencia y de la revolución, pero recoge también puntos de vista de quienes, a toro pasado, nos pueden ofrecer muy interesantes puntos de vista sobre el desarrollo y resultados de estos dos grandes movimientos sociales de nuestro país. El propio Vicente Quirarte decía que este libro se puede leer de muy diversas maneras, escogiendo pedacitos o como me tocó hacerlo a mí, de manera lineal, y por eso es que he seleccionado algunos trozos de comentarios en torno, primero, a los prolegómenos o antecedentes de la independencia, después trozos que se refieren al origen y desarrollo mismo de los acontecimientos y finalmente los puntos de vista de quienes ya a mediados del siglo pasado e incluso a finales se han atrevido a dar puntos de vista en este sentido. A guisa de ejemplo de comentarios en torno a los prolegómenos de la independencia, me gustaría destacar, por ejemplo, el de Juan López Cancelada, periodista español quien desde 1808 ya hablaba de que dicho movimiento sin duda estaba orientado a obtener la independencia de la Nueva España, porque todavía hay algunos autores que dicen que no se hablaba de independencia, se hablaba simplemente de preservarle a la Nueva España a Fernando VII, o que se trataba de movimientos autonomistas, pero que no se hablaba o no se utilizaba el concepto de independencia. Por eso me llamó mucho la atención que este periodista español, desde 1808, señalaba ya que de lo que se trataba en estos movimientos era de obtener la independencia de la Nueva España. Dice, en aquel 1808, decía, para aumentarla, se supo que el virrey había informado a España ser los europeos quienes habían revuelto aquello, formando partidos según las provincias de donde procedían, y que se trataba sorda, pero peligrosamente, de la independencia. Estamos hablando de 1808. En ella han perecido infinidad de europeos por oponerse a la independencia. Y finalmente dice, ¿quién fue el primero que extendió las máximas de la independencia
Y contesta Pepe Iturriaga: claro, a los ojos de Cancelada era el virrey Iturrigaray el culpable. En lo que corresponde a los comentarios sobre los prolegómenos de la Revolución Mexicana, cabe destacar el de Paul Lefebvre, embajador de Francia en México, quien el 20 de junio de 1810, creo que me salté aquí, sí, perdón, ejemplo de comentarios que se formulan en torno al inicio y durante el proceso de la independencia, los podemos encontrar en las siguientes páginas que me voy a permitir leer solo unos fragmentos. En Elias Peter Bean, un insurgente estadounidense, dice: estalló en México la revolución y fue proclamada la independencia del país. Un individuo vino a decirme que si quería ayudar a los españoles en el combate. Por cierto, este insurgente estadounidense lo habían agarrado preso en 1801, cuando peleaba contra el ejército español o con el ejército español en Texas, y ahí fue detenido e inició una década de variadas prisiones para este personaje, pues sus intentos de fuga provocaron sucesivos traslados a diferentes cárceles: San Antonio, San Luis Potosí, Chihuahua y el Fuerte de San Diego en Acapulco. En 1810 fue liberado por los realistas españoles, obviamente para incorporarlo a su ejército. Y es ahí donde él señala: estalló en México la revolución y fue proclamada la independencia del país. Un individuo vino a decirme que si quería ayudar a los españoles en el combate, y entonces sería puesto en libertad. Acepté. Fui a ver al gobernador y le hice observar que un hombre que había manifestado tal afición por la aventura, intentando tan frecuentemente evadirse, haría un excelente combatiente. El gobernador, obviamente español, compartió esta opinión, se me sacó de la celda y después de haberme quitado mis grilletes, me dieron un fusil y un sable. Poco después, este personaje deserta del ejército realista y se une a Morelos. Y dice: sin dilación se nos condujo al campo del general Morelos, donde había unos 150 hombres con unos 20 fusiles en muy mal estado. Los patriotas nos presentaron a Morelos y este nos pidió que combatiéramos en sus filas. Respondí que siendo republicano, a eso precisamente era a lo que había venido a México. Entre los comentarios que se recogen a toro pasado, muchos años después o ya en plena época contemporánea, seleccioné para citarlo como ejemplo el comentario de Simón Bolívar ya en noviembre de 1821, cuando Iturbide ya se había proclamado emperador de México, y esto es lo que le merece a Simón Bolívar este hecho. Dice: el aspecto que ha tomado la Revolución de México en estos últimos llamados príncipes europeos de la Casa de Borbón. Y finaliza su comentario Simón Bolívar: el propio Agustín de Iturbide, pero sí quisiera recordarlo porque creo que es importante, aunque ya lo hizo don Vicente Quirarte, cuando dice: se le acusa de haber sido el más cruel y sanguinario perseguidor de los patriotas y de no haber perdonado nunca a un solo prisionero, porque se acusaba precisamente a Morelos y a Hidalgo de lo mismo. Sus cartas oficiales al virrey comprueban este hecho. Se destacó por su inmoralidad, su usurpación de la autoridad principal fue de lo más notorio e injustificado, y su ejercicio del poder ha sido arbitrario y tiránico. Y ese es el Agustín de Iturbide que ahora se quiere ensalzar como un gran patriota. Vale la pena conocer también las palabras de un extranjero que un 15 de septiembre de 1865 expresó lo siguiente en Dolores Hidalgo: mexicanos, más de medio siglo tempestuoso ha transcurrido desde que en esta humilde casa, del pecho de un humilde anciano, resonó la gran palabra de independencia
que retumbó como un trueno de uno al otro océano por toda la extensión del Anáhuac, y ante la cual quedaron aniquilados la esclavitud y el despotismo de centenares de años. El germen que Hidalgo sembró en este lugar debe ahora desarrollarse victoriosamente y asociando la independencia con la unión del porvenir que es nuestro. Al levantarse nuestra patria de entre los escombros, poderosa y fuerte, y cuando ocupe en el mundo el lugar que le corresponde, no debemos olvidar los días de nuestra independencia ni los hombres que nos la conquistaron. Mexicanos, que viva la independencia y la memoria de sus héroes. Es interesante porque esto lo dijo Maximiliano de Habsburgo, cuando era emperador de México. Creo que con mayor claridad que con lo que se está diciendo ahora en estos días. En lo que corresponde a comentarios sobre los prolegómenos de la Revolución Mexicana, cabe destacar a mi juicio el comentario de Paul Lefebvre, embajador de Francia en México, quien el 20 de junio de 1810 escribía lo siguiente. Es interesante porque platicando con Pepe le dije, me temo que si nos ponemos a citar párrafos, a lo mejor todos vamos a querer citar los mismos párrafos, pero ya vieron que cada quien lee el libro de manera totalmente diferente y eso es quizá lo más grato de un libro como este. Dice Lefebvre, en 1810, 20 de junio, Madero ha llegado a ser, en el transcurso de los 2 últimos años, el promotor y el director de una agitación de tendencia demagógica. Este liberalismo original desconcierta la opinión al alentar las más peligrosas reivindicaciones cuyas fórmulas se enseñan a un proletariado semisalvaje. Pues no que Madero era un pobre loquito que nada más hablaba de democracia. La Constitución mexicana, decía Lefebvre, es un organismo del cual nunca se ha hecho un verdadero uso. Su aparente implantación no ha hecho otra cosa que materializar las inspiraciones de un poder dictatorial. Es prudente esperar para una época que no puede estar muy alejada un período de incertidumbre y de inquietud. 4 días después del inicio de la revolución, el 24 de noviembre de 1910, el embajador francés informaba a su ministro: no hay duda de que hay que felicitarse de que los revolucionarios hayan realizado una acción tan desilvanada y estén combatiendo grupos sin cohesión alguna. Mal concebido, carente de recursos suficientes, sin punto de apoyo sólido, haciendo figurar como elemento de éxito los postulados más absurdos, semejante complot en el que todos los primeros lugares se habían dado a individuos obscuros o desacreditados, no podía estar en las condiciones actuales, sino destinado al fracaso. Así se pensaba en el origen de la Revolución de 1910. Y desde luego las proféticas palabras de John Kenneth Turner en su libro México Bárbaro, publicado en Chicago también en 1810, del que me voy a permitir citar solo lo siguiente. Los Estados Unidos intervendrán con fuerzas armadas si es necesario para sostener a Díaz o a un sucesor dispuesto a continuar su asociación especial con el capital norteamericano. La incautación por las tropas de Estados Unidos de los abastecimientos para la revolución y el arresto de reclutas revolucionarios son contrarios no solamente a todas las tradiciones de libertad política sobre las que se supone está basado este país, se refiere a Estados Unidos, sino que son ilegales, criminales y punibles. Respecto a la situación mexicana, los Estados Unidos se han convertido en una dictadura tan siniestra e irresponsable como la del propio Díaz. México es un país sin libertad política, sin libertad de palabra, sin prensa libre, sin elecciones libres, sin sistema judicial, sin partidos políticos, sin ninguna de nuestras queridas garantías individuales y sin libertad para conseguir la felicidad. Los mexicanos de todas clases y filiaciones se hallan acordes en que su país está a punto de iniciar una revolución en favor de la democracia. El objeto de este libro, dice Turner, ha sido informar al pueblo norteamericano acerca de los hechos ocurridos en México con el fin de que pueda prepararse para impedir la intervención norteamericana contra una revolución
cuya justicia es indiscutible. También sobre los prolegómenos de la Revolución Mexicana, quisiera incluir el comentario de Jacinto S. García, un diplomático argentino, que da su versión de lo que él cree que está ocurriendo o va a ocurrir en México. Y dice: imbuido en las costumbres norteamericanas, Madero mismo hizo propaganda de su candidatura y se presentó personalmente al general Díaz como su futuro contrincante político. Este diplomático argentino era amigo de Porfirio Díaz. Este rasgo, al que al principio no se tomó en serio por nadie, fue después comentado favorablemente y obtuvo las simpatías de aquellos que repudiaban la presencia de Corral como vicepresidente de la República. Recuerdo que conversando con este y el señor Justo Sierra, al decirles que encontraba muy varonil y resuelta la actitud de Madero, ambos me contestaron: no hay que tomarlo en consideración, es un degenerado, está enfermo. Finalmente quisiera citar, a guisa de ejemplo de los comentarios que a toro pasado recoge Pepe en su libro, en este caso sobre la Revolución, lo que William Weber Johnson escribió en su estupendo libro México Heroico, publicado ya en 1967. Una de las características de la historia mexicana moderna es que tarde o temprano los hombres que hicieron la revolución se convirtieron en enemigos. Madero, para su desgracia, amó y confió en casi todo el mundo. Carranza lo menospreció, Obregón le ignoró, Zapata lo desconoció, y finalmente los hombres que habían jurado obediencia y protección a Madero le mataron. Villa y Zapata lucharon contra Carranza, el cual, en último extremo, fue abandonado y llevado a la muerte por Obregón. Zapata se sentía desengañado tanto de Madero como de Villa, odiaba a Obregón y a Carranza, y fue traicionado y muerto con pleno conocimiento de este último. Obregón estuvo varias veces a punto de morir a manos de Villa, y en una ocasión fue sentenciado a la última pena por Carranza. Villa nunca vaciló en su lealtad hacia Madero, pero la mayor parte de sus colegas revolucionarios le desilusionaron. Mató personalmente a muchos de ellos y quiso hacer lo mismo con Carranza y Obregón. Todos ellos fueron héroes, todos se vieron convertidos en mártires por el asesinato, y casi todos eran mutuamente antagónicos e incompatibles. Lo único que tenían en común era el servicio a la revolución, el cataclismo que conmovió a México y estuvo a punto de acabar con el país. Si bien los héroes reconocidos de la revolución distaron a veces de ser heroicos, al menos a los ojos de los demás, el auténtico heroísmo de esta pavorosa lucha correspondió al pueblo mexicano, millares de seres anónimos e ignorados. Quise tan solo leer algunos párrafos de esta estupenda recopilación, de esta estupenda espigada, ¿así se dice?, que hizo Pepe Iturriaga para beneficio de todos nosotros, y yo les invito muy cordialmente a que adquieran este libro y lo disfruten, ya sea leyéndolo linealmente, como lo acabo de hacer yo, o leyéndolo como quien abre un libro y va seleccionando párrafos para conocer de la historia de México, pero sobre todo para conocer, como dice Pepe Iturriaga, cómo nos veían los otros, a veces con una mirada mucho más objetiva y a veces también muy poco objetiva, como lo acabamos de ver. Felicidades nuevamente, Pepe, y muchas gracias por invitarme a estar aquí contigo. Bueno, pues mi última intervención, ya tengo muchas ganas de leer el libro. Bueno, esto es Manuel Márquez Sterling, embajador cubano, 1913. La democracia tenía para Madero un punto de apoyo, las altas clases, y desde el asiento de ellas pretende resolver los conflictos que deja en pie el dictador. La desigualdad y el despotismo proceden siempre de arriba, y de arriba quiere que desciendan la fraternidad y la justicia. A su entender, la revolución, metida ya en todas las conciencias, obliga a los intelectuales y a los gobernantes a ser benignos,
a ser honrados, a ser piadosos. La revolución, además, en su pensar sincero, enseña a los ricos el amor a los pobres, enseña a los dichosos el amor a los desgraciados. La revolución, finalmente para Madero, al convertirse de partido armado en partido civil, modifica, repara, enmienda, pero no destroza, ni aplasta, ni menos incendia. A su juicio, la revolución ha concluido como la siembra de un erial poblado ahora de trigo, y comienzan ya los cortes de la pródiga cosecha. A su juicio, las fuerzas inteligentes que sirvieron a la dictadura servirán a la democracia. A su juicio, la revolución va curando las llagas, va borrando las máculas, va poniendo el bien donde quiera que estuvo el mal, con solo haber pasado por la historia y fundirse luego en la existencia de la nación. Y profunda su contrariedad, inmensa su sorpresa, cuando se entera de la rebeldía de Zapata, que no licencia a sus tropas ni abandona su cuartel, de la revolución caballeresca de Guante de Cabritilla, que él ha dado por terminada, nace la revolución frenética, implacable. Una revolución que Madero tarda en comprender, porque no es contra un dictador, porque no admite promesas de arriba en el clamor de abajo, porque sube del fondo, húmedo y fétido, y no llega a la superficie ni escala por su violencia. Las capas superiores ni reclama burocracia ni perdona. Es un retoño de la revolución capitaneada por Madero, más fuerte que Madero. Muchas gracias, doña Pilar Pellicer. A continuación, nuestro autor, don José N. Iturriaga. Es historiador de la Universidad Iberoamericana y economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo en 1988 el Premio Internacional Malcolm Lowry y en 2008 el Premio José C. Valadez por sus investigaciones históricas sobre viajeros extranjeros en México. Asimismo, recibió el Premio Internacional Slow Food 2003 en Italia. Es autor de 36 libros, todos sobre temas mexicanos, entre ellos Anecdotario de viajeros extranjeros en México, Fondo de Cultura Económica, 4 volúmenes, Escritos mexicanos de Carlota de Bélgica, Banco de México, La cocina mexicana en los paladares extranjeros, Anecdotario de forasteros en México, Conaculta, 2 volúmenes, y El medio ambiente de México a través de los siglos, de la UNAM. Tiene 7 prólogos a libros sobre México escritos por extranjeros. Coordinó la colección Charlas de Café de la editorial Grijalbo, en la que escribió el volumen correspondiente a Charlas con Agustín de Iturbide. Doctor Iturriaga, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Como estamos entre verdaderos doctores, doctor en Derecho, doctor en Historia, doctor en Letras, pues ya nuestro querido Alejandro Ávila me ha ascendido. No soy doctor, no curo ni un catarro. Pero antes de hablar más ampliamente, me pidió el maestro de Antuñano dirigirles a ustedes algunas palabras. Ya me hizo maestro sin ser maestro. Sin ser maestro. No, pero una cosa muy rápida, simplemente para que se animen a leer el libro. Ya decía Ricardo y Vicente de la dificultad que tenemos para aceptar los juicios de los historiadores extranjeros, pero aquí hay uno de una diplomática sobre Huerta que es sencillamente sensacional y se los dejo simplemente para que compren el libro. Dice por cierto, cuando Huerta llegó a España exiliado, lo fueron a ver no está en el libro, lo fueron a ver con mucho éxtasis los periodistas, las señoras de sociedad, las sociedades de antropología. Lo vieron, descendió del barco y escribió un periodista, no recuerdo el nombre, un certero juicio que apareció en la Gaceta de Valencia. El general Huerta refleja en sus ojos los charcos de sangre mexicana que ha dejado detrás. Es un juicio implacable, pero vean el de la diplomática. Huerta no se preocupa mucho por saber a quién mata. Me salto para darle la palabra. Cuanto más bebe, más se le aclara el cerebro. Resulta que estaba en una fiesta, lo estaban buscando y a alguien se le ocurre decir, bueno, lo más seguro es que estés encerrado con los únicos extranjeros a los que les hace caso y son sus amigos.
Génesis y Martel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, de verdad muy amables por estar aquí. Muchas gracias al doctor Carrillo por haber editado este libro y en una edición tan cuidada, de altísima dignidad, ya lo verán. Y gracias también, Alejandro, por tu anfitrionía y desde luego por tu intervención muy generosa. Ricardo, historiador de altos vuelos académicos, maestro de posgrado de tiempo completo, profesor invitado a muchas universidades del mundo. Es un honor el que estés, para mí que estés aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues el doctor Quirarte, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, en realidad cuando leyeron su semblanza se entiende por qué, no solo por el gran cariño que le tengo, lo invité a que nos acompañara con sus ideas y reflexiones, porque muchos de sus trabajos literarios y hasta poéticos han tenido que ver con el tema de los viajes, tanto de viajeros extranjeros como de viajeros mexicanos en otros países, tema sobre el cual acaba de publicar una compilación que él dirigió excelente y que presentamos en Bellas Artes, muy exitosa. Ya se ha comentado hoy por varios de nuestros amigos cómo el viajero extranjero ve cosas que no vemos, solamente por ese hecho. No es que sea mejor ni peor, simplemente ve otras cosas por no estar metido en la vida cotidiana. Y eso debe ser igual en cualquier parte del mundo. Los extranjeros ven lo que no ven los oriundos de ese lugar. Y uso frecuentemente en este tema un ejemplo que no tiene que ver con nuestro libro, pero que es muy claro, que son los días de muertos. Cuando viene un extranjero y observa en esos días de muertos que le regalamos a nuestros hijos pequeños como juguete un ataúd y que con la tapita corrediza, con un resorte se levanta un esqueleto, no lo pueden creer. O que cenamos en familia un pan decorado con la misma masa formando huesos humanos, ¿verdad? Pan de muerto con su chocolatito. Bueno, sobre todo los anglosajones, los teutones, es algo inconcebible. O a la novia que queremos en realidad, le obsequiamos un cráneo, una calavera con su nombre en la frente. O al amigo querido le hacemos un verso que también se llama calavera, dándolo por muerto. Entonces, esto es muy elocuente de cómo cosas que para nosotros ya no nos llevan a esas reflexiones, aunque nos gustan mucho, por supuesto, nuestras celebraciones de aquellos días de muertos, no vemos todo lo que ellos ven, justamente porque se enfrentan ante algo nuevo. Eso es lo que nos enseñan los extranjeros. Y aplicado ese criterio a nuestras dos gestas de independencia y de la revolución, pues desde luego que es muy ilustrativo, porque también se ha dicho ya, se ha dicho y se ha leído citas donde vemos que algunos son objetivos, otros son apasionados a favor y algunos son unos detractores odiosos de nuestra independencia y de nuestra revolución o de algunos de sus próceres. Incluso con esa parte oscura, no solo con sus luces, sino con sus sombras, es muy útil tener la opinión de otros, esa otredad sobre la que han profundizado algunos de nuestros amigos que me honran acompañándonos hoy aquí. De la parte que a mí más me interesó de reunir esta colección de 150
testimonios de 2 siglos, de personas oriundas de 26 países, acerca de nuestros 2 eventos que en este año celebramos, es el romper con una historia acartonada, oficial, en donde los héroes son míticos, los antihéroes son poco menos que el demonio, y la verdad es que pues todos fueron seres humanos, de carne y hueso, y hay temas que frecuentemente se consideran tabú, simplemente no se tocan, ¿verdad? No se abunda mucho, pues, en los hijos que tuvo el padre Hidalgo, o los que tuvo el cura Morelos, no se abunda mucho tampoco en las muy escasas habilidades militares que tuvo Hidalgo. Nunca han oído hablar ustedes del general Hidalgo, en cambio sí del generalísimo Morelos, y los 2 fueron curas, porque Morelos fue un militar extraordinario, Hidalgo no. Sus cualidades fueron muy otras, extraordinarias. Bueno, haber iniciado la guerra de independencia, encabezado aquel movimiento conspirador, y también haciendo comparaciones de Hidalgo y de Iturbide. Bueno, pues Iturbide normalmente se le ha colocado en su lugar, donde debe de estar, pero recientemente en esta etapa que eufemísticamente le llaman de la alternancia, es decir, del 2000 para acá, no cabe duda que hay una actitud revisionista de nuestra historia. Y bueno, no es un tema en el que interese hoy profundizar, nada más les voy a dar un dato. El otro día me regaló un amigo, sabiendo que estoy metido en estos temas, y a propósito del libro de Iturbide que escribí, en esta colección de charlas de café de Grijalvo, me regaló una moneda de las de 5 pesos que salió en el año pasado, en 2009, de las conmemorativas de este año de los centenarios. Son las monedas de 5 pesos, por un lado el águila, y por el otro lado las monedas tienen efigies de próceres. Me regaló una que cayó en sus manos, Agustín de Iturbide. Le ha de haber encantado a Iturbide si anda en algún lugar donde pueda ver eso, porque una de las cosas que hizo Iturbide cuando se hizo nombrar emperador, y que lo pinta de cuerpo entero, es mandar a hacer unas monedas con su efigie, el torso desnudo como César Romano, una corona de laureles, y en latín Agustín I, por la gracia de Dios. Entonces, eso habla solito de quién era este tiparrajo de Iturbide. Bueno, ahí están sus monedas, sacadas en el gobierno federal, por el gobierno federal el año pasado. Entonces, son 2 posiciones que pudieran parecer contrapuestas. Por un lado, un poco iconoclasta de mi parte, de que las figuras hay que desnudarlas y ver cómo fueron realmente. Y por otro lado, que pareciera contradictorio, bueno, que hay ciertas imágenes que no deberíamos de querer cambiar, porque falsean la historia. Querer presentar a Iturbide como el libertador de la patria, porque fue a quien le tocó concluir la guerra de independencia, y él lo buscó, por supuesto, le convenía mucho, de eso a ser el libertador de la patria, bueno, hay un abismo. Iturbide, que dejó la escuela antes de acabar secundaria para meterse como militar de carrera, Hidalgo, que hablaba 4 o 5 idiomas y que fue rector de una universidad. Bueno, son los contrastes. Igual en la Revolución, y en este libro nos toca mucho de estos temas que rompen imágenes preestablecidas. Bueno, algo de lo que también se leyó por ahí, algún párrafo, pero que es de las cosas que más me sorprende a mí, no obstante que soy historiador, y que a los niños y a los jóvenes no se les enseña tan claramente en la escuela.
prácticamente todos nuestros principales líderes revolucionarios, los de primer nivel, se mandaron a asesinar unos a los otros. Algunos lo lograron, otros no, pero eso es algo que es difícil de comprender, porque además es cierto que cada uno de ellos tuvo un papel de la mayor relevancia dentro de la revolución. Madero, ganado a pulso esa forma en que nos referimos a él como el apóstol de la democracia, absolutamente que eso fue. Y hablan de la debilidad de Madero. No fue débil, era tan bueno que era muy ingenuo. Y le fue como le fue. Los políticos, los buenos políticos son muy malos como personas, y él era muy bueno. Él era muy bueno, entonces como político pues le fue muy mal. Se ríen mucho aquí, pero y bueno, sí suena chistoso, pero es cierto, hay que verlos, no es de cosa de historia, es cosa de presente. Y bueno, igual a Carranza le debemos la estructura no solo jurídica, sino todo lo que conlleva lo jurídico y que subyace hasta hoy. Lo que hizo Carranza se lo debemos a él. Fue también un visionario en haber dotado a la revolución 7 años después de haberse iniciado de ese marco legal que con más de 300 modificaciones, pero subsiste. Y en un momento dado, bueno, pues Carranza, igual que lo hizo Madero en su momento, mandaron perseguir a muerte a Emiliano Zapata. Zapata, el único de los revolucionarios que muere pobre, nace pobre y muere pobre, el único. El otro que nace pobre pero no muere pobre fue Pancho Villa. Cuando gana la revolución maderista con la batalla y luego el Tratado de Ciudad Juárez, Madero, con eso que se leyó, convencido de que ya eso era todo lo que había que hacer, ya había triunfado la revolución, les pide a Zapata y a Villa que licencien y disuelvan a sus tropas. Y les ofrece una cantidad sustanciosa de dinero. Villa la aceptó, licenció a sus tropas, se hizo ganadero y carnicero, muy próspero, y se retiró a la vida privada. Zapata por ningún motivo dijo, no, primero nos cumplen a los campesinos, y no obedeció al presidente Madero y no licenció a sus tropas, y Madero mandó a perseguir a Zapata, ni más ni menos que a Victoriano Huerta. Y al propio Victoriano Huerta después le encarga a Madero su custodia personal y es quien lo asesina. En fin, habría nada más que decir, pues que Obregón manda clarísimamente asesinar a don Venustiano Carranza, y así siguen las historias, luego a Villa, ya en el 23, etcétera. Pero algo interesante, en resumen, y para concluir, del libro es justamente esas miradas acerca de nuestra historia que nada tienen que ver con nuestras propias y habituales miradas. Aunque estén equivocadas, alguna luz nos dan, como la casa de los espejos que ya no existe en Chapultepec. Esos espejos torcidos que nos distorsionan la imagen, pero que finalmente es un reflejo desde cierto punto de vista de lo que somos. Muchas gracias. Señoras y señores, nuevamente agradecemos su presencia en esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, y las personas que deseen adquirir la obra hoy presentada, les estamos solicitando una cuota de recuperación de 100 pesos y está a la venta en la parte posterior. Muchas gracias, buenas noches y les invitamos un vino de honor.